Amigos, continuamos con muchísimo más de La Grieta, aquí donde rompemos las mentiras del régimen y lo hacemos con la verdad, de analistas preparados, profesionales, como es el caso de nuestro invitado el día de hoy, politólogo, además tiene una maestría en psicología social, tiene un doctorado en comunicaciones y es el director de puntodecorte.net. Amigos, le damos la más cordial bienvenida a Nigmer Evans. Hola Nigmer, buenas tardes, gracias por estar allí. Un placer estar en La Grieta contigo, Leandra. Bueno, hemos estado siguiendo tu contenido, has sido preso político, has estado detenido por pensar distinto, algo que nos ha dolido, como la detención y el secuestro de tantos venezolanos que están allí luchando. Pero queríamos en este momento hacer como un análisis sobre lo que está haciendo noticia. Luego de ese anuncio de la mentira del aumento de sueldo, porque ella se llenó de ánimo, de voz y decía 240 y lo gritaba, hoy a mí la voz no me lo permite imitarla muy bien. Luego mentir, y no solo mentir, Nigmer, burlarse de la clase obrera, burlarse del venezolano que está intentando llevar el pan a la mesa, intentando sobrevivir y comer. Yo señalaba que habían dos escenarios, Nigmer. Dos. Uno, que la gente salga a la calle, como han dicho, nos escriben por aquí, vamos a salir de manera pacífica. Y dos, que se vislumbran, que no. Y dos, que iban a volver a salir, que iba a haber otra ola masiva. ¿Qué opinas tú en este momento al respecto, como analista político, como politólogo? ¿Es realmente posible cualquiera de estos dos escenarios? ¿Cuál es el sentir dentro de nuestro país hoy día? Alejandro, fíjate. Lo primero es un poco desnudar la realidad de lo que ha sucedido. Ellos tratan de enmascararse hablando de un ingreso mínimo integral de $240 que no es salario. Hoy ha salido el ministro a ratificar 5 días después que esa expectativa de que el salario había aumentado, que si eran $50, no es, pero además ellos intentan permanentemente obviar la responsabilidad que tienen en relación con el tema de haber llegado a este estado, a este nivel. Una cosa importante es observar que el salario en Venezuela en el año 2017 ya era $4. ¿Y por qué es importante el 2017? Porque a partir del 2017 es que empiezan las sanciones. O sea, antes de que empezaran las sanciones ya el salario en Venezuela era $4. Así que ese mito de que las sanciones son los que han depauperado el salario es falso. Ese gobierno obrerista que ahora se ha convertido en delcinista, pues sin duda alguna que ha decidido destruir la posibilidad de que el ingreso se convierta en un motor, de que el salario se convierta en un motor de movilización social. Mientras tú tengas más depauperada tu sociedad, mayor es la incapacidad que tiene de movilizarse para reaccionar ante autoritarismos. Y esto es un estilo clásico de estos gobiernos autoritarios que pretenden ser totalitarios. Sobre tus dos escenarios. Fíjate, hoy conversaba con el politólogo Ricardo Ríos, que es director de la encuestadora Poder y Estrategia, y él señalaba dos cosas importantes en su estudio, que lo conversamos ampliamente. Uno es que se ha incrementado la tristeza y el miedo en Venezuela. O sea, después del 3 de enero hubo una disminución de la tristeza y una disminución del miedo, pero nuevamente hubo un pico, volvió a subir la tristeza y el miedo como elementos de combinación en la sociedad venezolana. Y esto además se suma al hecho de que nuevamente en el sector más joven, entre los 18 y 30 años, la expectativa nuevamente de irse del país se incrementó después de haber bajado incluso a niveles del 11%, vuelve a incrementarse al 14% y empieza nuevamente a crecer. Y la expectativa de no irse del país se estanca y retrocede. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, un poco en relación con estos escenarios. Las dos cosas van a suceder si no hay un cambio del sistema que permita generar una expectativa favorable al país. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de elecciones, de un cambio del CNE. Es más, ni siquiera tenemos que llegar inmediatamente a las elecciones, Alejandro. Es que solamente con que haya un cambio de los miembros del CNE y tengamos un cronograma electoral y tengamos una fecha de elecciones, así sea para finales de este año, dentro de un mes o para enero del año que viene, cuando sea, pero solamente con cambiar el CNE, los miembros del CNE y tener un cronograma electoral, ya la expectativa se va a girar 180 grados sin ninguna duda. Pero mientras esto no suceda, lo que espera es calle y más calle,
y lo que espera es la posibilidad de que nuestro sector joven sienta la necesidad de seguir migrando como ha migrado por millones en los últimos años, porque esa expectativa que generó el 3 de enero tiene una mecha muy corta, producto de la acumulación de decepciones que tiene el pueblo venezolano, y ya para después de 4 meses, pues la gente está esperando que el resultado, la expectativa final de esas etapas que ha mencionado Marco Rubio, en especial esta de la transición, se concrete con un cambio de los miembros del CNE y una fecha para las elecciones. Has dicho una cosa sumamente importante, porque exigimos elecciones, pero no podemos exigir elecciones con ese CNE, y hay que hacer las cosas o comenzar por el principio, depurar el CNE, porque elecciones hubo, y las hubo en el 2024 y el resultado lo sabemos. Entonces, si pedimos elecciones en este momento con este CNE no funciona. Pero exactamente, vimos también el viernes a una Delcy decir, habrán elecciones, no sé, cuando algún día, eso desanima más. Leyendo el chat en vivo, nosotros nos escriben y nos dicen que la alegría del 3 de enero fue muy grande y la expectativa muy alta. Por ende, la expectativa queda alta, y al ver que hay un limbo, tal cual, al no haber, como lo señalas, un calendario electoral, pues han perdido la esperanza a nivel de que me escriban, Ale, ni noticias queremos ver. No queremos ni siquiera ver noticias, porque lo que están esperando es un calendario electoral, y como tú lo señalas, Digmer, si nos dicen en un año hay elecciones, el venezolano se programa, se planifica qué voy a hacer en este año, quienes están afuera también, quienes estamos afuera también, y ya sabemos que hay un proceso, pero en este momento no. ¿A qué crees tú, qué consideras como politólogo que se debe a que aún ya hoy día, 4 de mayo, no haya un calendario electoral y se mantenga aún las benditas 3 fases exigidas por el gobierno de los Estados Unidos? Son 2 motivos muy claros. Uno es que quien está en el poder, la inelecta, ilegítima y tutelada y autocrática de presidenta encargada, tiene como objetivo preservarse en el poder, que es su único objetivo, incluso vendiendo las pseudo-ideologías que en algún momento defendieron, entregando a quien haya que entregar, simulando lo que haya que simular, cambiando el color que haya que cambiar, metiendo preso a quien tenga que meter de su lado para poder lograr ese objetivo. Su objetivo entonces es preservar el poder. Y el otro elemento es que quien está haciendo la tutoría, el gobierno de Trump y la supervisión de Marco Rubio, no han llegado a la conclusión de que es necesario prescindir de a quien han designado para poder llegar a la transición, porque les sigue siendo en algún grado útil. Y creo que ahí entonces incorporamos un tercer factor, que es la sociedad venezolana, que no puede quedarse paralizada ante esto. Tenemos en este momento a un régimen tutorial, y el tutelaje de los Estados Unidos, que bueno, que no desearíamos haber llegado nunca a este nivel, pero que es una realidad concreta. Este tutelaje por parte del gobierno de los Estados Unidos tiene un interés fundamental, y el interés fundamental es mantener el equilibrio en el continente americano. América para los americanos tiene como objetivo la posibilidad de garantizar tener el control sobre la mayor reserva de petróleo, y también tiene como objetivo mostrar su poder, mostrar su capacidad de incidencia, y después del intento no muy exitoso del gobierno de Donald Trump en relación con Irán, hoy más que nunca Venezuela cobra un valor importante, porque ha sido un triunfo de inicio de año en relación con sus estrategias para poder preservar y incidir en el poder dentro del continente. Por lo tanto, que la población venezolana se active, se sigue activando aún más de lo que está activada, para poder incidir en el tutelaje, y que se aceleren, se conviertan en procesos concomitantes, esa segunda y tercera fase, para que se entienda que es necesario que para poder avanzar en los cambios en Venezuela y garantizar la inversión extranjera, la capacidad de retorno de capital, la posibilidad de tener un Estado de Derecho que garantice condiciones para esas inversiones extranjeras a las que ha llamado Estados Unidos, pues hace falta de manera imprescindible que se acelere un proceso en donde se defina claramente cuándo se va a salir de esta gente que sigue siendo continuidad y extensión de quienes destruyeron el Estado de Derecho y Justicia, de quienes expropiaron las empresas, de quienes generaron absoluta desconfianza
confianza en relación con el Mingmer, debo hacer una pausa, perdón, pero tienes razón, no va a dar estabilidad al país quien lo destruyó. Venimos al regreso con declaraciones de María Corina Machado, quien asegura que las elecciones, la posibilidad de unas elecciones es lo que está evitando un estallido social en Venezuela. Amigos, ya venimos con más de La Grieta a través de EBTV.